Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva aplicación de la ficha pedagógica del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Esta vez correspondiente al proyecto Buen Vivir para la Educación General Básica Superior. Empecemos. El objetivo de aprendizaje. Las y los estudiantes reconocerán y ejercerán sus derechos de manera libre, responsable e informada sobre la base del acceso a la información y herramientas que les permita identificar posibles vulneraciones de derechos, reaccionar frente a estas y saber cómo denunciarlas. El nombre del proyecto: me informo y hago que se cumplan mis derechos. Presento entonces las sugerencias para las actividades de esta semana. Tenemos la actividad número 1. Numeral 1. Lee el texto de los siguientes artículos. Aquí la ficha nos presenta dos artículos. El primero, el artículo 44, que corresponde a la Constitución de la República del Ecuador, y el segundo, al artículo 15, que corresponde al Código de la Niñez y Adolescencia. Vamos a leer de qué se trata estos artículos y continuamos con el numeral 2. Sobre la base de los artículos que leíste, escribe en tu cuaderno, en tus propias palabras, lo que significan las siguientes oraciones. Aquí la actividad nos presenta 4 oraciones que vamos a darle respuesta a lo que según nosotros significa y como lo dice la actividad con nuestras propias palabras. Yo les he dado respuesta a las oraciones primera y tercera. El Estado promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Esto para mí significaría que el Estado debe defender y atender antes que cualquier otro derecho el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en todos sus ámbitos: salud, educación, etc. La sociedad promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. La familia promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Aquí diría que la familia, como principal núcleo del hogar, debe proteger, cuidar, dar salud, alimentación, educación, formar en valores y guiar a los niños, niñas y adolescentes. Y la última oración: atender al principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes. Pasamos al numeral 3. Responde las preguntas que se relacionan con el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cómo crees que el Estado, la sociedad y la familia promueve de forma prioritaria el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y asegura el ejercicio de sus derechos? Aquí pondría: el Estado creando políticas que protejan a los niños, niñas y adolescentes. La sociedad cumpliendo y respetando cada uno de estos derechos y la familia velando, fomentando y enseñando a sus hijos sus derechos para que no sean vulnerados y sepan a quién acudir cuando esto suceda. ¿Por qué los derechos de niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los de las demás personas? Aquí van a responder de acuerdo a su forma de pensar. Tenemos el numeral 4. Escoge uno de los derechos de la siguiente lista, que están establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia. Escribe en una hoja por qué es importante que se garantice el derecho que escogiste. Si requieres ampliar la información, revisa el Código de la Niñez y la Adolescencia. Aquí nos presentan 8 derechos. Tenemos tener una familia, lactancia materna, vida digna, salud, educación, medio ambiente sano, identidad, recreación y descanso. Para realizar esta actividad he utilizado este último derecho y he escrito: considero que es muy importante que se garantice estos derechos porque el niño en su desarrollo aprende mucho con el juego, la diversión, la curiosidad. Esto le permitirá fomentar su capacidad creativa, social y comunicativa. Necesita descansar bien para recuperar las energías perdidas y completar el desarrollo que se realiza mientras descansa.
y así tendrá un buen estado físico y mental. Tenemos el numeral 5. Para muchos niños, niñas y adolescentes no conocen sus derechos. Escribe un plan que propondrías para que otros adolescentes como tú conozcan sobre sus derechos. Este plan lo vas a complementar mientras trabajas el proyecto. Te proponemos la estructura del plan. Aquí tenemos una tabla que sería la estructura del plan, en donde vamos a llenar cada una de las tablas. En el objetivo van a escribir lo que pretenden realizar para que otros adolescentes conozcan sus derechos. En este caso he puesto el objetivo: conocer por medio de una charla brindada por el delegado del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia el protocolo correspondiente para denunciar la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En las actividades van a ubicar tareas que propongan para cumplir con el objetivo. Aquí presento las actividades: lectura del Código de la Niñez de la Adolescencia, charla de parte de un delegado del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, revisión de casos en donde se han vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y revisión del caso de la niña Paola Guzmán Albarracín para concientizar la importancia de conocer los protocolos para denunciar la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Tomando en cuenta este caso, el Ministerio de Educación ha creído conveniente sacar este proyecto para que ustedes también conozcan y no sean vulnerados sus derechos. En participantes pueden incluir personas que pueden apoyarles en la realización de las actividades. Yo he ubicado aquí docentes y delegados del Juzgado de la Niñez y Adolescencia. Y en el tiempo van a escribir las fechas de cuándo se realizarían las actividades. Yo he ubicado aquí, por ejemplo, lunes, lectura del Código de la Niñez y Adolescencia; martes, charla del delegado del Juzgado de la Niñez y Adolescencia; miércoles y jueves, revisión de casos. Y así completarían la actividad número 1 y pasamos a la actividad 2. Numeral 1. En una hoja tamaño A4, dibuja un árbol con todas sus partes. En este árbol representará la sexualidad y los niveles que la componen. Lee la información y realiza lo que se solicita para cada parte del árbol. Aquí entonces tienen que dibujar en una hoja A4, que es la que utilizamos para imprimir, un árbol. Y luego van a continuar leyendo las actividades para que llenen este árbol. Tenemos las raíces. Son el aspecto cultural de la sexualidad. Son los mensajes que recibimos de la sociedad en general, las instituciones de nuestro país, de los medios de comunicación, radio, televisión, internet y de las demás personas a nuestro alrededor acerca de la sexualidad. Escribe en las raíces de tu árbol 3 ejemplos específicos de lo que te han enseñado en tu cultura debe ser la sexualidad. Tenemos aquí el árbol y en la raíz los ejemplos que yo propongo. Que los hombres no lloran, que es más hombre quien tiene más mujeres, que la mujer debe hacerse cargo de los quehaceres del hogar. Al reverso de tu hoja, escribe tus pensamientos sobre estas preguntas. ¿Qué opinas de los ejemplos que pusiste en las raíces? Según mis ejemplos, yo opino que en nuestra cultura aún nos falta aprender sobre lo que significa la verdadera sexualidad, que no se limita simplemente al género, sino también al estilo de vida, a los valores y a la igualdad que tenemos entre personas de distintos géneros. ¿Crees que en las redes sociales y los medios de comunicación en general tienen algún efecto en cómo entendemos la sexualidad? ¿Por qué? Aquí pueden escribir en base a su experiencia, si las redes sociales o los medios de comunicación han influido a lo que ustedes piensan sobre la sexualidad y explican el por qué. El tronco representa el nivel relacional de la sexualidad, es decir,
todas tus relaciones sociales, tu familia, tus amigos y todas las demás personas que conoces. ¿Cómo ves que tus amigos, tu familia y tus compañeros hablan y viven la sexualidad? Escribe 3 ejemplos concretos en el tronco de tu árbol. Aquí tengo entonces los ejemplos que he ubicado en la parte del tronco. Mis compañeros la viven con total libertinaje. Mis familiares con total reserva, ya que son conservadores. Mis amigos hablan con mucha curiosidad sobre la ideología que se presenta en la actualidad. Escribe al reverso de la hoja la respuesta a la pregunta: ¿lo que se espera sobre la sexualidad es lo mismo que sucede en la vida real? Ustedes van a pensar qué es lo que esperan sobre la sexualidad y si aquello que piensan es lo mismo que sucede en la vida real. Tenemos también las ramas y hojas. Representan el nivel íntimo de la sexualidad, es decir, nuestras relaciones románticas y sexuales. Esta es la parte de la sexualidad que, como las ramas de un árbol, pueden cambiar a medida que pasa el tiempo. Es decir, estas situaciones ustedes en este momento pueden pensar de alguna forma, pero luego cuando se preparan, cuando conocen, cuando maduran, entonces van a tener otro pensamiento u otra opinión. Numeral 2. A continuación verás una lista con algunos aspectos de la sexualidad. ¿En qué nivel del árbol consideras que se ubica cada uno? Escríbelos en tu árbol y recuerda que no hay respuestas incorrectas. Tenemos 6 aspectos: discapacidad, religión, métodos anticonceptivos, orientación sexual, ropa de moda, toma de riesgos. Yo los he ubicado de la siguiente forma a estos aspectos y en cada uno de los niveles. En la raíz, por ejemplo, he puesto ropa de moda, toma de riesgos. En el tronco, discapacidad, religión. Y en las hojas y ramas, métodos anticonceptivos y orientación sexual. Numeral 3. Reflexiona y escribe. ¿Puedes pensar en ejemplos donde entender la sexualidad como niveles sea útil? Así como aprendemos en el colegio muchos temas de acuerdo a nuestro nivel educativo y vamos comprendiendo poco a poco todo sobre un tema complejo, asimismo debe ser sobre la sexualidad. No se puede conocer sobre la sexualidad limitada o solo enfocado a los genitales o al acto sexual. Antes de esto debemos conocer todas las características sexuales que poseemos las personas, empezando por lo psicológico, luego por lo fisiológico y terminando por lo hormonal, para entender cómo funciona nuestra sexualidad. ¿Cómo influye en tu vida entender de esta manera la sexualidad? Entonces, si van a tomar en cuenta mi sugerencia, van a escribir aquí cómo influye el pensar de esta forma sobre su sexualidad. Y así continuamos con la actividad número 3. Numeral 1. Lee la siguiente información. Vamos a leer entonces el texto que nos presenta la ficha y que tiene el tema el consentimiento. Vamos a leer de qué se trata y continuamos con el numeral número 2. Tomando en cuenta la lectura anterior, lee las siguientes situaciones y responde en tu cuaderno las preguntas planteadas para cada situación. Situación 1. Carla ha sido amiga de Marcelo durante más de 5 años. Se conocen desde la escuela y se cuentan todo. Han compartido muchos momentos juntos. Hace un par de días, Marcelo intentó besar a Carla. Ella no se sintió cómoda y se fue. Situación 2. Martina y Adela mintieron en sus casas para escaparse a una fiesta. Luego de haber pasado una hora ahí, Adela le dijo a Martina que se fueran como habían acordado. Pero Martina se negó y le dijo a su amiga que no sea aburrida y la puso a bailar con una persona que no conocía. Adela se sentía muy mal, pero no podía irse sola de la fiesta, así que esperó más tiempo. ¿Crees que existió consentimiento? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué crees que pase después? ¿Cómo crees que debería acabar esta historia?
Entonces, a estas preguntas vamos a darle respuesta de acuerdo a cada una de las situaciones. En este caso, yo voy a dar respuestas a las preguntas de la situación 1. ¿Crees que existió consentimiento? No hubo consentimiento, ya que Carla considera mucho a Marcelo como su amigo. Quizás él se dejó llevar por algo que ya sentía por Carla, pero ella no lo veía de la misma forma. ¿Qué crees que pase después? Luego de aquello, Carla va a estar un poco confundida, ya que no entiende cómo su mejor amigo trató de besarla, y eso dañaría la buena relación de amistad que habían tenido hasta ese momento. ¿Cómo crees que debería acabar esta historia? Puesto que han sido buenos amigos ya por 5 años, Marcelo debe ser sincero y hablar con Carla y contarle por qué quiso realizar aquella acción y disculparse. Carla también debe dejarle en claro a Marcelo que ella lo ve como amigo y no quiere perder su amistad, así que se valora mucho la amistad y solucionan aquel inconveniente. Numeral 3. Realiza una producción artística, dibujo, cómic, microrelato, pintura, etc., que exprese la importancia del consentimiento. Aquí van a poner a prueba su creatividad y su talento para realizar alguna producción artística y en ella puedan expresar la importancia del consentimiento. Y con esto culminamos la actividad 3 y pasamos con la actividad número 4 con su numeral 1. Lee la siguiente información. Vamos a leer este pequeño párrafo y continuamos. ¿Sabes que la onda que se produce al lanzar una piedra en un lago puede llegar muy lejos? Numeral 2. Escribe una acción para prevenir cualquier tipo de violencia. Imagina que lanzas a un lago la piedra que contiene la acción que escribiste. ¿Qué colocarías en cada una de las ondas como producto de tu acción? Observa un ejemplo. En este ejemplo, aquí vemos que este sería entonces la piedra, colegios libres de acoso escolar, y en las ondas tendríamos más adolescentes permanecen en los colegios. Los adolescentes tienen una mejor educación, adultos con mejor calidad de vida. Yo también les indicaría lo que escribiría en este ejemplo. En la piedra o mi piedra sería fortalecimiento de los valores en la familia. En las ondas pondría más jóvenes respetando y aceptando las diferencias de los demás. Adolescentes educados y con buen comportamiento en la sociedad. Adultos responsables y conscientes del valor de la familia. Y así terminamos con la actividad 4 y pasamos a la última actividad que nos indica. ¿Sabías que la violencia sexual es toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho de una persona a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, mediante el uso de amenazas, coerción, fuerza o intimidación? Numeral 1. Considerando el tipo de violencia sexual, lee con atención los textos que se proponen a continuación. Vamos a leer entonces el texto que tiene que ver con lo que se dice normalmente y con lo que en realidad se debería decir. Así que deben leer esto con mucha atención. Y pasamos al numeral 2. Completa en tu cuaderno el cuadro de la rutina del pensamiento. Antes pensaba, pero ahora pienso, con base en la lectura realizada de los textos anteriores. Aquí tenemos la tabla y en antes pensaba yo he escrito que el ser precoz sexualmente significaba el desarrollo de las características sexuales y que esto llevaba a que las niñas, adolescentes y jóvenes caigan fácilmente en las relaciones sexuales de manera prematura. Ahora pienso que la sexualidad no tiene que ver con el desarrollo de las características sexuales, sino con el desarrollo mental y psicológico en cuanto a este tema, puesto que desde que nacemos hasta que morimos somos seres sexuales. Y pasamos al numeral 3. Complementa el plan sobre derechos
que construiste con la información referente a la violencia sexual y acciones que propondrías si uno de tus compañeros o compañeras sufre esta situación. Puedes ayudarte contestando las siguientes preguntas. Vamos a leer entonces las 3 preguntas de esta actividad. La primera dice: ¿qué tipo de apoyo crees que necesitaría un compañero o compañera víctima de abuso sexual? ¿Cómo crees que se sentiría? ¿Qué le preocuparía? Aquí pues entonces van a responder de acuerdo a su opinión y a su forma de pensar, ya que es algo que les compete directamente a ustedes. La siguiente pregunta: si su familia se enterara, ¿qué le preocuparía a la familia? ¿Cómo crees que la familia reaccionaría? ¿Qué haría? ¿Qué tipo de apoyo debería darle? Para responder esta pregunta, ustedes van a ayudarse con su familia, con su papá o su mamá, para que sepan a cierta ciencia cómo ellos reaccionarían de acuerdo a esta situación. Y la tercera pregunta: en la institución educativa, ¿cómo crees que actuarían sus compañeros, maestros y autoridades? ¿Cómo crees que debería actuar la institución educativa? ¿Cómo puede apoyarlo? En este caso, como me compete como docente, les voy a ayudar con esta respuesta. Sus compañeros deben actuar con naturalidad, deben tratarla de la misma forma en como lo han hecho y no preguntarle sobre lo que le pasó, pero eso sí, darle confianza de que si desea puede contar con ellos para lo que necesite. Los maestros de igual forma deben ser prudentes, mantener la distancia, pero apoyar a los representantes y padres de familia para facilitarle la realización de tareas en caso de tener dificultades para estudiar. Las autoridades deben realizar todo el protocolo necesario para ayudar en todas sus formas a la estudiante. La institución educativa puede hacer mucho para ayudarla. Debe cumplir con los lineamientos respectivos para estos casos y proporcionar tanto al estudiante como a sus padres de familia el direccionamiento que se necesita para que ella logre superar aquella mala experiencia y en términos legales puedan trabajar para castigar al culpable. Y con esta pregunta terminamos este proyecto y pasamos con la parte de los compromisos y la autoevaluación. Me comprometo a mantenerme informado sobre cómo proceder y a quién acudir si alguien me dice que es víctima de violencia. Denunciar cualquier tipo de violencia. En la autoevaluación vamos a responder a las preguntas de reflexión. ¿Qué aprendí esta semana? ¿Cómo me sentí? ¿Qué aprendí sobre mis derechos? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Esta parte va a ser muy importante y tienen que responderla para conocer lo que han aprendido en este proyecto. Y pueden también realizar el diario personal. Recuerda, ya lo hice yo, ahora te toca a ti. Como siempre, en la descripción del vídeo les dejaré el link para que puedan descargar este documento. Cualquier duda, sugerencia o comentario, déjamelo en la caja respectiva y nos vemos en una próxima oportunidad.